Hola, buenos días. Es muy lindo poder estar un poco más juntos, nosotros acá con Marcos. Y bueno, como siempre queremos empezar con disfrutando e invitando la presencia de Dios. Estamos convencidos que podemos conectar con Dios y que a Él le encanta, le gusta estar con nosotros. Y esa primera canción se llama Mi Roca. Y esto es uno de personalmente mis nombres favoritos para Dios, porque me siento muchas veces dispersa, sin ancla, como no sé qué hacer. Y depender de Dios y aprender sentirlo como mi ancla, como mi roca, ha sido una linda parte de mi camino de fe. Entonces les invito a ponerse de pie, si pueden, es una gran ayuda. Sentir con todo el cuerpo lo que estamos sintiendo, y si quieren cantar, que canten, pero les bendigo con esa, simplemente de levantar los ojos y mirar la roca, y invitarle a Dios: Dios, tú me podés mostrar hoy cómo es que tú eres mi roca. Su justicia en la cruz, de nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Su justicia en la cruz, de nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es cuando no puedo dar su faz. Sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré. Mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. Un día Él regresará, en su presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe. En Jesús fuerte soy,
bueno, me he sentido mucho últimamente que somos todos parte de un cuerpo. La Biblia habla de que la iglesia es el cuerpo de Cristo, y esta canción, que el título es Somos Iglesia, la iglesia son las personas de la iglesia juntadas como piedras. Bueno, nadie es perfecta, nadie es igual a otra, pero juntos Cristo nos llena y hace algo muy lindo por medio de nosotros. Desolado ya no más, somos herederos con Jesús, extranjeros ya no más, ahora somos hijos por la cruz. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. Separados ya no más, siempre a nuestro lado tú estás. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción, la tumba vacía es nuestra canción. Vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción, la tumba vacía es nuestra canción. Un nombre de Dios Él es nuestra bandera. Y puedo ver en tu casa, en tu hogar, donde estés,
estás solo o estás con familia, pero la bandera de Cristo, nuestra bandera, está levantada ahí. Sos parte de la iglesia. Sos parte de la familia de Cristo. Tú fuiste creado para ser parte de la familia de Dios. Y Él nos creó y nos salvó y resucitó por nosotros. Y ahora mismo, mientras estamos cantando, alabando, muchas veces pensamos que nosotros estamos cantando a Él y eso es alabanza. Sí, esto es alabanza. Pero Él también está cantando. Él canta sobre su iglesia. Él canta sobre sus hijos. Sofonías 3:17 dice: porque el Señor tu Dios está en medio de ti, como guerrero victorioso. Se deleitará en ti con gozo. Te renovará con su amor. Se alegrará por ti con cantos. Esa palabra, se alegrará por ti, esa frase significa como una emoción violenta. Él está girando sobre ti porque con tanta alegría Él baila sobre ti, por ti. Él está lleno con alegría cuando te ve. Porque si eres lavado con la sangre de su Hijo Jesucristo, estás escondido en Cristo. Y cuando el Padre te ve a su Hijo. Eso me ayuda bastante. Porque en medio de mis problemas, en medio de mi temor, en medio de mi angustia, en medio de mi ansiedad, en medio de todo, Él tiene ganas de verme y bailar sobre mí y cantar cantos sobre mí. Él me acepta como soy porque estoy escondido en Cristo. Cuando me ve a Cristo. Está muy complacido con nosotros. Si puedes imaginar, Dios, tu Padre, cantando sobre ti, una canción como un padre o una madre canta sobre su bebé. Tal vez tienes una canción que cantas sobre tus niños. Eso es como Dios canta sobre ti. Una canción especial, solamente para ti. Porque sos precioso en sus ojos. Tan alegría, derramando de su corazón sobre ti. Así que tú puedes recibir esa canción con la imagen de Él bailando sobre ti, porque su corazón está lleno de alegría, de gozo por su hijo, su hija. Es casi imposible creer, pero esto es el amor que Dios tiene hacia ti, porque sos amado. Esto es solamente una canción de recibir exactamente lo que este versículo habla. Es una posición que podemos ponernos de recibir. Si sea con extender las manos, simplemente abrir el corazón. Para conectar con Dios tenemos que dejarnos recibir lo que Él
quiere cantar. Su amor increíble se quiere derramar. Entonces les invitamos simplemente a recibir, si quieren cantar la canción y recibir en cantar, que lo hagan. Si quieren simplemente pensar lo que Dios está haciendo contigo ahora mismo. A ti te buscaré, tu cara miraré, contigo permaneceré, mi alma te elevaré, mi alma te elevaré. Recibo tus canciones sobre mí, recibo tus canciones sobre mí, recibo tus canciones sobre mí. Me cantas, Hijo amado, precioso, querido, Hijo amado, precioso, querido, Hijo amado, precioso, querido. A ti te buscaré, tu cara miraré, contigo permaneceré, mi alma te elevaré, mi alma te elevaré. Recibo tus canciones sobre mí, recibo tus canciones sobre mí, recibo tus canciones sobre mí. Me cantas, Hijo amado, precioso, querido, Hijo amado, precioso, querido, Hijo amado, precioso, querido. Gracias, Señor, por lo que has hecho. Queremos abrirte los oídos, los ojos, para ver lo que tú nos quieres hablar por medio de tu palabra hoy, por medio de tu Espíritu. Gracias por conectarse con nosotros. Estamos contentos también de estar contigo. Y termino con Lucas 18, versículo 1. Dice: Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre, sin desanimarse. Cuando yo pienso en mi Padre bailando sobre mí, con tanta alegría, es más fácil orar. Es más fácil. Cuando alguien quiere estar conmigo, cuando alguien canta, escribe canciones por mí, por su amor, es fácil hablar y estar con esa persona. Sos amado. Siempre debemos orar, sin desanimarse. Dios te bendiga. Muchas bendiciones. Hola Iglesia Alianza del Estar, ¿cómo andan? Bueno, seguimos acá con buenas noticias esta semana, que van a reiniciar las escuelas acá
en menos de un mes, así que hay motivo de celebración. De a poco las cosas empiezan a parecerse un poco más normal. Así que damos gracias a Dios por eso y bueno, sigamos orando por el mundo que realmente sigue realmente afectado por esta pandemia. Y bueno, también pensando económicamente todas las repercusiones, eso ha sido algo que he estado orando bastante durante estos tiempos. Y bueno, sé también que varios de ustedes han tenido problemas de salud y ese tipo de cosas. Estamos orando por ustedes y pedimos realmente la bendición de Dios sobre sus vidas. Y bueno, estamos siempre dispuestos y disponibles a darles una mano en como podamos, así que por favor sigamos en comunicación. Pero bueno, esta mañana quería arrancar con una nueva serie basada en la carta de Primera de Pedro, uno de los últimos textos que encontramos en el Nuevo Testamento, en la Biblia, no porque es la más antigua de las cartas del Nuevo Testamento, sino simplemente porque fue como los líderes de la iglesia primitiva decidieron ordenar todo. Realmente son los 4 evangelios, después todo lo que es Pablo, todo lo que escribió el apóstol Pablo, y bueno, el resto. Pero bueno, eso no disminuye la importancia de esta carta, como vamos a ver, y yo creo que es una de las cartas más teológicas y prácticas que podemos leer hoy en día. Realmente contesta muchas de las preguntas que nosotros nos estamos haciendo, muchas de las preguntas que uno escucha como pastor o simplemente en la vida. Por ejemplo, tal vez algunos de nosotros estamos tratando con temas de identidad en nuestras vidas. Tenemos preguntas como: ¿realmente tiene significado mi vida? ¿O qué tan valioso soy? ¿O es mi vida? ¿Qué rol quiere Dios que juegue en la iglesia o en el mundo? Y tal vez algunos de nosotros estamos teniendo dificultades en este momento con los presidentes, los gobernadores, las autoridades tal vez que tenemos en autoridad sobre nosotros. Bueno, esta carta habla de eso, cómo deberíamos actuar, qué hacemos, o tal vez algunos de nosotros estamos cansados, no cansados, pero casados, o en pareja con alguien que no ha entregado su vida a Cristo, y bueno, tal vez queremos que ellos compartan esa vida con nosotros, ¿no? La vida nueva que encontramos en Cristo. Y bueno, tal vez todos los versículos bíblicos que estás dejando ahí por la casa, decorando las paredes de la casa, no están dando resultado. Bueno, ¿qué hacemos cuando estamos en esa situación? O tal vez estás sufriendo una injusticia laboral, social o sistemática. ¿Cómo deberíamos encararlo? ¿Qué debería ser nuestra actitud? O tal vez te sentís un hipócrita porque hay algo en tu vida que sabes que no está bien, algún pecado o forma de pensar que sabes que no honra a Dios, pero bueno, por alguna razón seguís volviendo a ella. Y esta carta tiene algo que decir acerca de eso. O simplemente en ciertos contextos con ciertas personas te encontrás sintiéndote como afuera del grupo, como un extranjero, por decir, porque de repente encontrás que tus valores están chocando con los valores de otros. ¿Qué deberíamos hacer en esa situación? Todo esto y más son temas las cuales trata esta carta. Entonces, como dije, es sumamente práctico y relevante para nosotros hoy. También Pedro en esta carta nos ayuda a entender con claridad quién es Dios, quiénes somos nosotros y qué ha hecho Dios para que podamos
tener relación con Él. Y por eso digo que esta carta también es sumamente teológica, con un enfoque clarísimo en lo que es la gracia de Dios. Así que estamos llamando a esta serie Firmes en la gracia de Dios. Y en los últimos versículos de esta carta, Pedro explica explícitamente el motivo por la cual él escribe. Y él dice: les he escrito brevemente para animarlos y confirmarles que esta es la verdadera gracia de Dios. Manténganse firmes en ella. Entonces, bueno, en los próximos meses vamos a estar explorando juntos qué es esa gracia de la cual está hablando Pedro y cómo lo llevamos a la práctica en nuestras vidas. Hoy vamos a arrancar simplemente con los 2 primeros versículos de la Biblia. Creo que es la primera vez que voy a dar una charla solo sobre 2 versículos, pero cuanto más estudiaba, más le estaba sacando el jugo y dije, bueno, va a ser demasiado. Así que hoy estamos arrancando con el tema de la identidad. Primero, la identidad de Pedro. Segundo, la identidad de las personas a quienes Pedro escribe. Y tercero, 3 realidades que deberían ser parte de la identidad de todo seguidor de Cristo. Así que vamos a leer primeramente 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 1 al 2. Y dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre, que abunden en ustedes la gracia y la paz. Así que empieza con Pedro, apóstol de Jesucristo. ¿Qué significa esa palabra apóstol? En el griego la palabra significa mensajero o alguien que es enviado. Y es el término que es utilizado para identificar a los 12 discípulos quienes Jesús eligió para que vivieran, para que siguieran y aprendieran de Él durante su tiempo sobre la tierra, su ministerio sobre la tierra. Y estos eran los amigos más íntimos que tenía Jesús, quien Él había escogido para que llevaran el mensaje del Evangelio. Las buenas noticias de que Dios por medio de Jesús estaba reconciliando el mundo a sí mismo para que nuestra relación con Dios pudiera ser restablecida. Estos eran los hombres que Jesús, al ascender al cielo, mandaría como testigos y emisores de estas buenas noticias. Y es por medio de estos apóstoles, como vos y yo, hemos llegado a conocer de estas buenas noticias que tenemos por medio de Jesucristo. Y si jugáramos el juego, yo digo Pedro y vos decís la primera palabra que se te ocurre, me pregunto qué dirías, qué palabras pensarías. Seguramente algunos de nosotros diríamos, bueno, roca, ¿no? Porque fue el apodo que Jesús le dio a Pedro. En hebreo su nombre es Cefas y en el griego Petro, o el apodo, venía a ser Cefras o Petro. Y su nombre dado realmente era Simón Bar Jonás. Y es bueno saber que él aparece en la Biblia con todos estos nombres. Entonces puede ser un poco confuso, tal vez más o menos como... puede ser confuso que algunos me llaman Mark y otros me llaman Marcos. Por si acaso prefiero Marcos. Pero bueno, la palabra que se me ocurre a mí cuando pienso en el apóstol Pedro es primero. Porque fue el primer discípulo con su hermano Andrés quien Jesús llamó
a ser su discípulo. Si se acuerdan, Jesús al verlo pescando, los llama y dice: vengan, síganme, y los haré pescadores de hombres. Y dice Mateo 4:20 que al instante dejaron las redes y lo siguieron. También fue el primer hombre que caminó sobre el agua. ¿Se acuerdan de esa historia en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 14? Cuando los discípulos estaban en la barca esperando a que Jesús terminara de orar sobre un monte. Y bueno, se hizo de noche, ya era medio tarde y el viento estaba bastante fuerte. Y bueno, la barca empezó a alejarse de la tierra, ¿no? Y en un momento Jesús se aparece caminando enfrente de la barca, hacia la barca. Y bueno, todos los discípulos, claro, aterrorizados, pensando que era un fantasma. Y Pedro, bueno, Jesús le dice: no, soy Jesús, no tengan miedo. Y Pedro, sin perder tiempo, dice: si realmente eres tú, Jesús, mándame que vaya a ti sobre el agua. Entonces Jesús dice: ven. Y Pedro se baja de la barca y empieza a caminar hacia Jesús, pero se asusta por el viento y se empieza a hundir y grita: Señor, sálvame. Y Jesús lo agarra, lo levanta y dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro también es el primero de los discípulos en declarar quién realmente era Jesús. Si se acuerdan, en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, que Jesús les pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy? Y los discípulos comentan: bueno, algunos dicen que sos Juan el Bautista, otros Elías, otros aún Jeremías o uno de los profetas. Y Jesús les pregunta: bueno, pero ¿y ustedes qué dicen quién soy? Y bueno, Pedro, sin esperar, de vuelta siempre primero dice: tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Y solo 7 versículos después, cuando Jesús explica que Él tendría que morir y resucitar 3 días después, Él es el primero en oponerse. Él dice: de ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Y Jesús se volvió a Pedro y le dijo: aléjate de mí, Satanás. Quieres hacerme tropezar. No piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y es el primero también en levantar una espada cuando los soldados vienen a buscar a Jesús, a arrestar a Jesús para ir a crucificarlo. Él levanta la espada y lastima uno de los sirvientes en la oreja. También fue el primero en negar a Jesús. No solamente lo niega una vez, lo niega 3 veces. Cuando está Jesús siendo juzgado en el Sanedrín. También fue el primero de los discípulos al correr y al entrar al sepulcro después de la resurrección de Cristo, donde solo encontró las vendas de lino, en las cuales Jesús había sido sepultado. Él también fue el primero en ser restaurado y ser llamado a liderar a la iglesia. ¿Se acuerdan en Juan 21 que Pedro está pescando y Jesús se asoma y le pregunta 3 veces si realmente Pedro le ama? Y Pedro responde 3 veces sí. Y Jesús le dice 3 veces: apacienta mis ovejas. Y una vez más lo llama, lo restaura para que lo siga. Y Pedro fue el primero en predicar los hechos de la vida, la muerte y resurrección de Jesús después del día de Pentecostés, donde el Espíritu Santo viene sobre todos los que estaban juntos orando y alabando, todos los discípulos y las personas que estaban ahí juntos. Y Pedro sale a las calles a explicar lo que había sucedido.
y unas 3.000 personas creyeron, fueron bautizados y se sumaron a la iglesia. Y finalmente, y podría hablar acerca de esto más, Pedro fue el primer apóstol en entender que este evangelio, la cual Jesús les había encomendado, no solamente era para los judíos, pero también para los gentiles, para todo el mundo. Y se acuerdan el libro de Hechos, capítulo 10, que Pedro recibe una visión de comida que era impura para los judíos, para que ellos comieran de ella. Y Dios le dice en la visión que coma porque Dios hace todas las cosas, que todas las cosas sean puras. Y en ese momento mensajeros vienen, le tocan la puerta de la casa a Pedro y le dicen, mira, un ángel apareció y le dijo a Cornelio, un centurión romano que quería, que buscaba de Dios, que mandara por Simón Pedro a buscarlo. Y bueno, Pedro en ese momento va a la casa y toda la casa de Cornelio cree y entrega su vida a Jesús y el Espíritu Santo viene sobre ellos y bueno, el resto es historia. ¿Y por qué cuento todas estas historias? Primero porque es importante realmente entender la autoridad que tiene Pedro como apóstol, testigo y amigo de Jesús. Lo que escribe, lo escribe como testimonio. Fue experiencia propia de Pedro. Él comió con Jesús, él estuvo con Jesús, él escuchó y vio todo lo que hizo Jesús. Segundo, creo que es importante que entendamos que Dios llama a todo tipo de persona. Aún un Pedro, un personaje lleno de contradicciones, un hombre de mucha y poca fe, un hombre que quería seguir a Cristo pero que fracasaba, un hombre que negó a Cristo y fue restaurado y usado por Dios de una forma muy muy grande en la iglesia primitiva. Y Pedro realmente vivió en un momento especial en la historia y fue un personaje que jugó un papel especial en la historia, en el establecimiento de la fe en Cristo en el mundo. Pero Pedro era un hombre común y corriente, como nosotros, lleno de contradicciones e imperfecciones, y aún así Dios lo usó para sus propósitos. Y hoy es importante que entiendas que Dios te ha llamado a ser un portador de este mensaje de Jesucristo. Y tal vez no como un apóstol o un misionero, pero sí como su discípulo. De la forma en la cual Él te creó, con los dones y las pasiones que Él te ha dado. Así que seamos fieles en compartir este gran mensaje de salvación que hemos recibido. Segundo, ¿quiénes eran estos personajes, estas personas a las cuales Pedro escribe en esta carta? Y dice ahí en el texto, él los llama los elegidos extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y bueno, todos estos lugares eran provincias romanas en lo que era Asia Menor. Y si hoy miráramos un mapa, realmente es toda la región de Turquía. Y Pedro dice tres cosas acerca de estas personas que es importante. Primero, estas personas estaban dispersas por todas estas regiones. Y esa palabra en el griego es la palabra diáspora. Una palabra llena de historia y conexión con el Antiguo Testamento, ¿no? Porque los judíos habían experimentado una diáspora y exilio cuando primero los asirios atacaron el reino del norte, que era conocido como Israel, y después Babilonia atacó lo que era el reino del sur,
y que era conocido como Judá. Y bueno, fueron exiliados y esto fue conocido como la diáspora judía. Y bueno, en un momento muchos volvieron a Canaán, a la tierra prometida, pero muchos también hicieron lo que Jeremías 29 decía hacer, lo que el profeta profetizó. Se casaron y fueron de bendición a la ciudad, realmente hicieron sus casas en exilio con las personas que habían encontrado ahí. Y bueno, muchos de ellos allí se quedaron. Y también muchas de estas personas fueron parte de esa multitud de 3.000 personas a la cual Pedro predicó ese día de Pentecostés. Ese mensaje acerca de lo que estaba sucediendo y lo que había hecho Jesús. Y dice ahí en Hechos que gente de Ponto, Capadocia y Asia fueron parte de los que recibieron el mensaje, de esos 3.000. Y bueno, esas personas regresaron a sus casas y compartieron con todos lo que habían recibido, ¿no? Lo más natural. Y así las iglesias cristianas compuestas de judíos y gentiles, personas no judías, empezaron a formarse en esa región. Históricamente no conocemos de ningún apóstol o misionero que fue ahí, simplemente fueron los que habían recibido ese mensaje, que pueden leerlo en Hechos capítulo 2. Y Pedro también dice que escribe a una audiencia extranjera, que ellos son extranjeros. Y era un término que los judíos también entendían bien y con que ahora los cristianos, o sea judíos o gentiles, también se identificaban. Me explico un poco. Desde el momento que las enseñanzas de Jesús empezaron a tomar fuerza y más personas empezaron a creer, también más y más persecución contra los cristianos empezó a desatarse. Y aún el apóstol Pedro se encontraba escribiendo esta carta de 1 de Pedro, en Roma, como un extranjero. En un momento Pedro había sido encarcelado por Herodes y una noche Dios manda un ángel y milagrosamente abre todas las puertas y él camina desde la ciudad, camina libre. Y bueno, él va esa es la historia conocida de Rode, donde va a la casa de la madre de Marcos, el que escribe el Evangelio de Marcos. Y bueno, Rode contesta, es una muchacha que contesta a la puerta y bueno, se emociona tanto que se olvida de dejar que entre Pedro. En vez, corre hacia adentro donde hay una reunión tomando lugar. Estaban orando justamente por Pedro. Y bueno, Pedro en ese momento se escapa de Jerusalén y termina en Roma, donde unos años después de haber escrito esta carta, es martiriado por Nerón, quien había acusado a los cristianos por quemar gran parte de la ciudad de Roma, el gran fuego que ocurrió ahí. Entonces, estos cristianos estaban viviendo momentos difíciles, donde realmente se sentían como extranjeros, porque su fe los hacía distintos de la gente donde vivían. Y los romanos y las regiones conquistadas por los romanos consideraban a los cristianos como personas peligrosas, porque no adoraban a los emperadores, a los dioses locales o regionales, y eso, ellos creían, traía realmente la maldición o el enojo de los dioses sobre sus ciudades y sus regiones. Y bueno, esta semana encontré una carta muy interesante, escrita por Plinio el Joven. Se ve que nunca envejeció,
envejeció. Plinio el Joven es llamado, fue gobernante de Bitinia, una de las regiones las cuales menciona Pedro en esta carta, en este pasaje. Y bueno, esta es una carta del año 111, más o menos, dirigida al emperador Trajano, donde habla del cristianismo como una superstición contagiosa con la cual estaba tratando. Y en la carta él dice que los que persistían en ser cristianos y se negaban a adorar al emperador como Dios, los ejecutaba. Porque, escribe él, no me cabía la duda que cual sea su credo, terquedad y obstinidad inflexible merecían ser castigados. Y aunque en el momento cuando Pedro escribió la carta de Primera de Pedro, fue alrededor del año 60, la persecución realmente no había alcanzado los niveles así de altos de hostilidad como tal vez vemos en esta carta. De igual, cristianos realmente estaban experimentando persecución, como vemos aún en la vida de Pedro. Y sin duda se sentían como extranjeros. Y bueno, es una temática que Pedro y el resto del Nuevo Testamento, realmente los autores del Nuevo Testamento, aplican a la vida cristiana. Sentirse como extranjeros en el mundo es una metáfora de la vida de la fe. El momento que pusimos nuestra fe en Cristo y nacimos de nuevo espiritualmente hablando, pasamos de ser ciudadanos del mundo a ser ciudadanos del reino de Dios. Y los valores, los deseos, las prioridades, empiezan a cambiar y a tomar la forma del reino de Dios. Y bueno, yo me acuerdo haber notado esta diferencia a mí cuando fui a estudiar a la Academia Alianza en Ecuador, cuando tenía más o menos 12 o 13 años. Era una escuela internacional cristiana, la cual hice todo mi liceo. Y bueno, unos años después volví a Argentina, a Rosario, a visitar mis amigos, un lugar donde yo había vivido antes. Y bueno, cuando volví, realmente me sentí como un extranjero. No porque había perdido contacto con el mundo, no estaba en una burbuja cristiana, porque realmente un cristiano que pierde contacto con el mundo no es muy útil, pero porque notaba realmente la diferencia en valores, en deseos y prioridades entre mí y mis amigos. Y yo, como cualquier otro varón de 15, 16 años, tenía un montón de hormonas despertándose en mi cuerpo, pero tenía otros valores en cuanto a cómo relacionarme con mis amigas, en cuanto al sexo y bueno, un montón de temas más. Y me acuerdo que me sentía como un extranjero porque no hablaba como ellos, no actuaba como ellos, no pensaba como ellos y más que nada realmente sentí tristeza por ellos. Y esto creo que es una experiencia común como ciudadanos del reino de Dios y estoy seguro que lo han experimentado acá en este país, no por la maldad de alguien, pero simplemente porque realmente vivimos con otros valores, vivimos con otra realidad. Y aún el autor del libro de Hebreos, hablando de Abraham y Moisés y otros grandes de la fe del Antiguo Testamento, dice en Hebreos 11 que todos ellos vivieron por la fe y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Y al expresarse así claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. Antes bien anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Porque fuimos creados para más que esto. Fuimos creados para una patria celestial. Y bueno, ni la tierra prometida realmente era suficiente para Abraham
y Moisés y los grandes de la fe del Antiguo Testamento, y es igual para nosotros. Y finalmente, él describe a esta gente como elegidos. Un término sumamente teológico que en una instancia solo se aplicaba al pueblo de Israel, pero ahora incluye a todo el que viene a conocer a Jesús como Salvador. Y esta palabra describe la realidad que Dios, desde el principio de la creación, ha estado formando una familia eterna en la cual todo el que pone su fe en Cristo puede participar. Que la palabra, que realmente era una palabra animadora para todos los cristianos que venían de diferentes culturas y trasfondos. Ellos estaban incluidos en la bendición de ser parte de la familia de Dios por medio de Cristo Jesús. Y Dios, por medio de su acción, los había salvado y los había elegido. Y esto nos lleva a considerar tres realidades acerca de nuestras vidas, identidad como seguidores de Cristo. Y se los voy a dar rápidamente porque el resto de la carta de 1 de Pedro realmente habla de estas tres realidades. Primero, todo cristiano es elegido, y como dice en el versículo 2, según la previsión de Dios el Padre. En el griego esa palabra conota la idea de tener conocimiento previo. Es decir, Dios desde antes que naciera sabía que un día formarías parte de la familia de Dios. Un concepto realmente tremendamente personal y poderosa para nosotros. Él desde antes que naciera sabía que serías adoptado a formar parte de su familia, y Él te buscó e hizo todo lo posible para que respondieras un día y pusieras tu fe en Él. Y es interesante porque tantas veces pensamos que la salvación depende tanto de nuestra acción, ¿no? Tal vez un amigo compartió una vez una palabra contigo, o tal vez escuchaste un mensaje una vez y respondiste, te arrepentiste, pusiste tu confianza en Jesús y empezaste a seguir y depender de Él para tu salvación y tu restauración. Y bueno, el énfasis ahí siempre parece ser nuestra acción, ¿no? Cómo nosotros respondimos. Pero al pensarlo un poco más profundamente, empezamos a ver realmente la mano de Dios al correr de nuestras vidas, ¿no? Lo vemos en los amigos que puso en nuestras vidas, lo vemos en cómo dirigió nuestros caminos, lo vemos en la familia que nos puso, en la cual nos puso, lo vemos en lo que dejó y no dejó que ocurriera en nuestras vidas. Y bueno, de repente nos damos cuenta que Dios ha estado persistentemente persiguiéndonos. Para tomar prestado el título que usó el gran poeta Francis Thompson en una de sus poesías, Dios es como un gran perro de caza del cielo, como de cazar animales, ¿no? Nos persigue con su amor. Y Él en un momento nosotros caímos y fuimos envueltos por su amor. Y nunca más fuimos iguales. Y la evidencia de que esto ha ocurrido en nuestras vidas realmente es una profundo sentimiento de humildad y gratitud hacia el Señor Jesucristo. 1 Juan 1:19 dice: nosotros amamos porque Él primero nos amó. Y Efesios 2:1 dice: estábamos muertos en nuestras transgresiones y pecados, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Somos elegidos
según la previsión de Dios. Todo cristiano necesita saber eso. Segundo, somos santificados mediante la obra del Espíritu Santo. Es decir, Dios por medio de la tercera persona de la Trinidad nos transforma y habita con nosotros y nos ayuda a vivir en obediencia a Cristo. Y ya no somos esclavos del pecado, sino somos esclavos de la justicia, como dice en Romanos capítulo 6. Ahora tenemos la oportunidad de ser santos como Dios es santo, como dice después Pedro en su carta, porque Él habita en nosotros. Y me encantó cómo Juan Carlos Huía definió la santidad la semana pasada. Él dijo que la santidad es vivir conforme a su bondad. Y realmente podemos ser santos si prestamos atención al Espíritu de Dios en nosotros. Y C.S. Lewis, un autor que me encanta, dijo: el cristiano no piensa que Dios nos va a amar porque somos buenos, pero que Dios nos hará buenos porque nos ama. Y realmente es así. Tercero, cada cristiano tiene que saber que somos redimidos por la sangre de Jesús. Fuimos comprados de nuestra esclavitud al pecado y limpiados de nuestra impureza por un gran precio: la vida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que tú y yo nunca tenemos que cuestionar nuestro valor, porque Dios ya valoró nuestras vidas con el más alto precio. Y de esta forma realmente vemos la Trinidad trabajando, ¿no?, para nosotros, para nuestro bien. Dios el Padre eligiéndonos según su previsión, Dios el Espíritu Santo santificándonos para que podamos ser lo que no podemos ser solos, y Dios el Hijo, Jesucristo, pagando el precio para que podamos también ser hijos de Dios. Y termino con las últimas palabras del versículo 2. Entonces, hermanos y hermanas, abunden en la gracia y la paz de Dios. Oremos. Padre Celestial, gracias por esta carta, Señor. Gracias por la vida de Pedro, el ejemplo de testimonio, Señor, que es que, Señor, podés usar cada tipo de persona, podés usar cada trasfondo, podés usar, Señor, toda experiencia, todo dolor, porque, Señor, tú estás en control de nuestras vidas. Y te doy gracias, Señor, por este ejemplo en Pedro, de cómo una vida entregada realmente puede marcar una diferencia. Y gracias, Señor, que hoy podemos abrir esta carta y leer estas palabras, Señor. Palabras antiguas, Señor, pero a su vez totalmente aplicables a nuestras vidas. Y pido, Señor, por tal vez alguien que está tratando, Señor, con ciertos temas en su vida, Señor, tal vez nunca realmente han experimentado tu amor de una forma grande en su vida, capaz que nunca entregaron su vida, Señor, a ti. Pido que por medio del Espíritu Santo estés obrando en ellos en este momento y que realmente puedan sentir, Señor, tu gracia y tu amor. Que ellos puedan reconocer su necesidad de ti y que, Señor, se vuelquen totalmente a tu gracia, a tu amor y la salvación, Señor, que nos ofreces. Así que confesamos, Señor, que no somos perfectos, confesamos que somos pecadores,
pero agradecemos, Señor, que nos has elegido, que vos nos adoptaste desde antes de que nosotros tomáramos nuestra primer respiro. Te doy gracias, Señor, que nos acompañás por medio de tu Espíritu Santo. Y te doy gracias, Señor, por el acto, Señor, que nos hace recordar que somos sumamente valiosos para ti. El acto, Señor, de Jesús que demostró que realmente nos amás con un amor profundo. Y, Señor, ese acto que hizo todo lo que no podíamos hacer, adquirir la vida nueva en ti. Así que gracias, Señor, por tu perdón, gracias por la vida nueva que tenemos en ti. Y pido por cada uno de mis hermanos y hermanas que están escuchando este mensaje, Señor, que los estés alentando durante estos días, que realmente puedan entender, Señor, cuán ancho y alto y profundo es tu amor, y que experimenten, Señor, que experimenten tu presencia en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, les queremos mucho, esperamos que tengan una buena semana y nos estamos viendo. Esta próxima semana vamos a estar el miércoles con el fogón, no se olviden de eso, nuestro tiempo de oración y alabanza. Pero bueno, un gusto estar con ustedes, saludos a todos.